Lo que no estaba en el plan. Rodrigo había sido heterosexual toda su vida con la misma convicción tranquila con que había sido zurdo y fanático del América y mal para las matemáticas, cosas que simplemente eran parte de lo que era sin que nunca hubiera necesitado pensarlas demasiado. Había tenido novias desde los 15, 3 relaciones serias y algunas que no llegaron a serlo, y nunca había tenido ninguna razón para cuestionarse nada en ese sentido porque no había nada que cuestionar, o eso había creído durante 27 años con una certeza que en retrospectiva era simplemente la certeza de alguien que no había encontrado todavía la circunstancia que pusiera esa certeza a prueba. La circunstancia llegó un lunes de agosto con forma de trabajo. Rodrigo necesitaba empleo con la urgencia específica de quien lleva 2 meses sin él y tiene renta que pagar y una madre que llama los domingos con una pregunta que suena a ¿cómo estás? Pero que en realidad es ¿encontraste algo ya? Había mandado currículums a 20 lugares distintos con resultados que iban de ninguna respuesta a respuestas que prometían llamar y no llamaban, y estaba en ese punto del proceso donde uno empieza a bajar el umbral de lo que considera aceptable y a mandar currículums a lugares que 3 meses antes habría descartado sin pensarlo. La agencia Vértice era una agencia de comunicación y relaciones públicas especializada en marcas de lujo, con un perfil en el portal de empleo que pedía asistente de cuentas con experiencia en manejo de clientes y disposición para trabajar en ambiente dinámico, que era la manera que usaban las agencias para decir que había mucho trabajo y que había que hacerlo bien y rápido sin quejarse. Rodrigo tenía la experiencia requerida de sus 2 años anteriores en otra agencia y mandó el currículum un miércoles sin esperar demasiado. Lo llamaron el viernes. La entrevista fue el lunes siguiente, en las oficinas de Vértice en el piso 12 de un edificio de Polanco que tenía ese tipo de lobby donde el diseño dice que aquí se gasta dinero con criterio, con materiales buenos y arte en las paredes que no era decorativo sino elegido. Rodrigo llegó con su traje más presentable y los zapatos limpios y esa mezcla de confianza y nervio que produce querer algo de verdad después de semanas de no conseguir nada. La recepcionista lo hizo esperar 15 minutos que Rodrigo pasó mirando el portfolio de proyectos en las paredes de la sala de espera, identidades de marcas y campañas de comunicación con esa calidad que se nota cuando detrás hay criterio real y no solo presupuesto. Luego la recepcionista le dijo que el director lo recibiría y lo llevó por un pasillo hacia una oficina al fondo. El director se llamaba Sebastián Mora. Rodrigo entró a la oficina y lo vio detrás del escritorio revisando algo en la pantalla con esa concentración de quien tiene muchas cosas que atender y le da a cada una su momento completo. Levantó la vista cuando Rodrigo entró y se levantó para saludarlo, y Rodrigo registró en ese primer segundo, con la misma automaticidad con que uno registra cualquier dato sensorial, que era un hombre atractivo. Lo registró y lo archivó en la categoría de dato irrelevante porque era una entrevista de trabajo y los datos irrelevantes no merecían más atención que un segundo. Sebastián Mora tenía 38 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes que en lugar de envejecerlo le daban un aspecto de alguien que había pensado mucho en poco tiempo, una camisa azul con las mangas dobladas y esa manera de estrechar la mano que era firme sin ser una demostración de nada. Rodrigo, dijo. Sebastián. Siéntate. La entrevista duró 40 minutos y fue diferente a las entrevistas que Rodrigo había tenido antes, no en la forma sino en la calidad de las preguntas, que no eran las preguntas estándar de cuáles son tus fortalezas y dónde te ves en 5 años sino preguntas sobre situaciones específicas, sobre cómo había manejado tal cliente difícil, qué habría hecho diferente en tal campaña, qué criterio usaba para priorizar cuando todo era urgente al mismo tiempo. Rodrigo respondió con la misma honestidad con que siempre respondía las cosas que merecían respuesta real, sin inflar nada ni minimizar nada, y Sebastián lo escuchó con esa atención que Rodrigo fue notando durante la entrevista, esa manera de escuchar que iba más allá de evaluar las respuestas hacia entender cómo pensaba la persona que las daba. Al final Sebastián dijo, tengo otras 2 entrevistas esta semana. Te llamo el viernes. Rodrigo asintió. Le dio las gracias y salió. En el elevador hacia abajo pensó que la entrevista había ido bien, que Sebastián Mora era un entrevistador diferente a la mayoría, que la agencia parecía seria, y que esperaba que llamaran el viernes. Llamaron el jueves. Empezó el lunes siguiente. El primer mes fue el mes de aprender,
que era el primer mes en cualquier lugar pero que en Vértice tenía una intensidad particular porque el ritmo era exactamente el dinámico que la descripción del trabajo prometía, con clientes que tenían expectativas altas y plazos que no esperaban y un nivel de exigencia que era parejo para todos en la agencia incluyendo Sebastián que era el más exigente consigo mismo de todo el equipo, lo cual Rodrigo notó en la primera semana y que le pareció la señal más confiable del tipo de lugar donde había llegado. Trabajó principalmente con el equipo de cuentas durante ese primer mes, aprendiendo los clientes y los procesos y la lógica específica de esa agencia que era diferente a la anterior aunque el trabajo fuera parecido porque cada lugar tiene sus reglas no escritas que solo el tiempo y la atención descubren. Sebastián dirigía la agencia desde su oficina del fondo pero no era el tipo de director que desaparecía detrás de la puerta y aparecía solo en las crisis. Caminaba por la oficina, se sentaba con los equipos en los proyectos que lo requerían, revisaba el trabajo con una atención que no era supervisión ansiosa sino interés genuino en lo que estaba produciéndose. La primera vez que trabajaron directamente juntos fue en la semana 3, cuando un cliente importante pidió una presentación de estrategia con 4 días de plazo que en circunstancias normales habrían requerido 10. Sebastián armó un equipo pequeño de 3 personas y Rodrigo fue uno de los 3, y durante 4 días trabajaron en la sala de juntas pequeña con las pantallas y los cafés y esa energía específica de los plazos imposibles que o une a las personas o las quiebra y que en ese caso las unió porque los 3 eran suficientemente buenos en lo que hacían para que el plazo imposible se volviera simplemente difícil. Rodrigo fue aprendiendo en esos 4 días cómo pensaba Sebastián bajo presión, que era diferente a cómo pensaban la mayoría de las personas bajo presión. Más tranquilo, más claro, con esa capacidad de ver el problema completo cuando los demás empezaban a perderse en los detalles. Hacía preguntas que reorganizaban el pensamiento del equipo, que señalaban el hilo que había que jalar para que todo lo demás encontrara su lugar. Y escuchaba las ideas de Rodrigo con la misma atención con que escuchaba las de los otros dos, sin el gesto condescendiente de quien escucha al nuevo para quedar bien, sino con el gesto de quien evalúa lo que se dice por su propio mérito. La presentación salió bien. El cliente aprobó la estrategia con comentarios que demostraban que habían entendido lo que estaba ahí. Sebastián al final del día dijo al equipo que el trabajo había sido exactamente del nivel que Vértice quería producir, con esa economía de palabras que usaba para el reconocimiento, sin exageración pero completamente real. En el elevador de regreso al piso Rodrigo estaba con Sebastián solos y Sebastián dijo, «Buena semana». Rodrigo dijo «Gracias». «No es un cumplido», dijo Sebastián. «Es un dato. Tienes una manera de estructurar los argumentos que funciona bien. Úsala». Y salió del elevador en su piso y Rodrigo siguió hasta el de abajo pensando que eso era exactamente el tipo de feedback que uno quería de un jefe pero que raramente recibía. Los meses siguientes establecieron el ritmo del trabajo, con Rodrigo encontrando su lugar en el equipo y en los proyectos con la naturalidad de quien hace bien lo que sabe hacer y lo sabe. Trabajó en cuentas distintas. Aprendió a los clientes con sus caracteres y sus manías y sus expectativas que a veces eran razonables y a veces requerían toda la diplomacia que Rodrigo pudiera juntar en un solo correo electrónico. Y trabajó en proyectos con Sebastián cuando los proyectos lo requerían, que fue siendo cada vez más frecuente porque Sebastián había decidido incluirlo en las cuentas más complejas y eso era una señal que Rodrigo leyó correctamente como confianza y que tomó en serio como lo que era. Fue en esos proyectos compartidos donde Rodrigo fue aprendiendo a Sebastián de verdad, no al director de la agencia sino al hombre que había debajo del director, que era una cosa diferente aunque usara la misma mente y las mismas manos. Fue aprendiendo su humor, que era seco y preciso y que aparecía en los momentos menos esperados con una observación que hacía que Rodrigo se riera antes de haber terminado de procesarla. Fue aprendiendo su manera de manejar los errores, propios y ajenos, con esa ecuanimidad de quien entiende que los errores son parte del proceso y que lo que importa es lo que se hace con ellos y no el error en sí. Fue aprendiendo la diferencia entre cuando Sebastián decía que algo estaba bien porque era suficientemente bueno y cuando lo decía porque era genuinamente bueno, que era una diferencia sutil en el tono que Rodrigo aprendió a distinguir con el tiempo. Y fue notando otras cosas, con esa honestidad que uno tiene o no tiene para las cosas que van apareciendo sin que uno las haya convocado.
Notó que cuando Sebastián entraba a la sala de trabajo había algo en el ambiente que cambiaba, no de manera dramática sino como cuando uno ajusta el volumen de algo un poco y todo suena diferente sin que sea otro sonido. Notó que en las reuniones esperaba los momentos en que Sebastián hablaba con una atención específica que no tenía para ningún otro. Notó que los proyectos compartidos los encontraba más interesantes que los proyectos no compartidos, lo cual podría atribuirse a que eran los más complejos, pero que si uno era honesto consigo mismo no era solo eso. Lo fue notando sin nombrarlo durante semanas porque nombrarlo habría requerido hacer algo con el nombre y Rodrigo no estaba seguro de estar listo para hacer algo con eso. Era su jefe. Eso tenía su peso. Y además había algo más, algo que Rodrigo nunca había necesitado procesar antes porque nunca había ocurrido antes, que era la incomodidad específica de notar algo sobre otro hombre que durante 27 años había notado solo sobre mujeres. No era pánico ni crisis, era simplemente algo nuevo para lo que no tenía mapa todavía y que requería tiempo para entender. Un jueves de noviembre, 4 meses después de haber empezado, Rodrigo se quedó hasta tarde en la oficina terminando un informe que tenía que estar listo para el viernes por la mañana. A las 9 de la noche era el último del equipo en el piso, o eso creía, hasta que pasó por la oficina del fondo y vio la luz encendida y a Sebastián con la pantalla llena de números que Rodrigo desde la puerta reconoció como presupuestos de fin de año, que eran el tipo de cosa que nadie hacía por gusto sino por necesidad. «¿Sigues aquí?», dijo Sebastián, levantando la vista. «Informe para mañana», dijo Rodrigo. Sebastián miró la hora. «Son las 9. Ya casi termino». Sebastián lo miró un momento. «¿Comiste?». Rodrigo pensó. «No desde el mediodía». Sebastián cerró la laptop con ese gesto resolutivo de quien ha tomado una decisión. «Hay un lugar a 2 cuadras que todavía sirve algo decente a esta hora». Rodrigo lo miró. «El informe. Termínalo mañana temprano. Tienes hasta las 10». Rodrigo consideró argumentar y luego consideró que tenía hambre real y que el argumento no era muy sólido. «Bien», dijo. El lugar era exactamente lo que Sebastián había prometido, pequeño y sin pretensiones con buena comida, y se sentaron en una mesa del fondo con el ruido suave del restaurante alrededor. Era la primera vez que estaban en un espacio que no era la oficina ni una sala de juntas ni ningún contexto directamente relacionado con el trabajo, y había algo diferente en eso, una especie de expansión del ambiente que producía estar fuera del marco habitual. Hablaron del trabajo durante la primera parte de la cena porque era el territorio compartido más inmediato y porque había cosas genuinas que decirse sobre los proyectos de ese mes. Luego la conversación fue a otros lados, con esa transición natural de las cenas que tienen su propio ritmo. Sebastián le preguntó por qué había elegido comunicación, que era una pregunta que pocas personas hacían porque asumían que la respuesta era obvia y que en el caso de Rodrigo no lo era, y Rodrigo se la respondió con más honestidad de la que había usado en la entrevista porque el contexto era diferente. Sebastián escuchó y contó también sobre cómo había empezado Vértice, sobre los primeros años que habían sido difíciles de maneras que no habían sido evidentes desde afuera, sobre lo que había aprendido en el proceso que ningún libro de negocios le habría podido enseñar. Rodrigo lo escuchó con esa atención que ya era automática cuando Sebastián hablaba y pensó que había algo en la manera en que ese hombre contaba su propia historia que era completamente distinto a como la mayoría de las personas contaban la suya, con más honestidad y menos construcción, sin el relato heroico de quien quiere quedar bien sino con la narración directa de quien dice lo que pasó porque eso es suficiente. Salieron del restaurante a las 11 y en la calle con el frío de noviembre encima Sebastián dijo, «¿Cómo vas en la agencia en serio?». No la respuesta de evaluación. La real. Rodrigo pensó en eso. «Es el mejor trabajo que he tenido», dijo, con esa honestidad directa. ¿Por el trabajo o por el ambiente? Rodrigo pensó. «Por las 2 cosas», dijo. «Y por otras», añadió, sin haber planeado añadir nada, y luego se quedó con esas palabras flotando en el frío de noviembre pensando que las había dicho sin calcularlas y que ahora estaban ahí y que Sebastián las había escuchado. Sebastián lo miró.
Había algo en su expresión que era diferente a la expresión del director, más directa, más sin el marco del trabajo alrededor. ¿Qué otras?, dijo, con esa tranquilidad que tenía para las preguntas que importaban. Rodrigo miró la calle. Pensó en los 4 meses y en todo lo que había ido notando y en el nombre que no había querido ponerle todavía y en el hecho de que esas palabras ya habían salido de su boca y que ya no podía deshacerlas. Sebastián, dijo. Dime. Nunca me había pasado esto con un hombre, dijo Rodrigo, mirándolo directamente. Así que no sé exactamente cómo nombrarlo todavía. Pero está ahí y evidentemente ya no lo puedo seguir ignorando. Sebastián lo miró durante varios segundos con esa atención completa de siempre. El frío de noviembre estaba ahí y la calle con su ruido de fondo y la ciudad completamente indiferente a lo que estaba ocurriendo en esa banqueta. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?, dijo Sebastián. Meses, dijo Rodrigo. Sin saber exactamente qué era. ¿Y ahora? Ahora creo que sé qué es aunque no sepa qué hacer con ello. Sebastián asintió despacio. Eres mi empleado, dijo, con esa honestidad directa que Rodrigo ya conocía. Eso tiene su peso real. Lo sé, dijo Rodrigo. Y hay algo más que tiene peso también, dijo Sebastián. Rodrigo lo miró. ¿Qué? Que la cena de hoy fue la mejor del año, dijo Sebastián. Y no fue por la comida. Rodrigo procesó eso. Miró a Sebastián que lo miraba con esa atención de siempre pero con algo diferente encima, más abierto, más sin la distancia que el trabajo ponía entre los dos por razones que existían y que eran válidas. ¿Y ahora qué?, dijo Rodrigo, porque era la pregunta siguiente y era la única que importaba. Sebastián pensó. Ahora vuelves a terminar ese informe mañana temprano, dijo. Y el sábado si no tienes planes hay un mercado de diseño en la Roma que quiero ver. Rodrigo lo miró. ¿Eso es una propuesta? Es una propuesta, dijo Sebastián, con esa economía de palabras que usaba para todo lo que era importante. ¿Y lo del trabajo?, dijo Rodrigo. Lo del trabajo sigue siendo lo del trabajo, dijo Sebastián. Son dos cosas y pueden existir si los dos somos suficientemente claros sobre dónde está cada una. Creo que puedo ser claro, dijo Rodrigo. Yo también, dijo Sebastián. El sábado Rodrigo llegó al mercado de diseño en la Roma a las 10:05. Sebastián llegó a las 10 exactas con esa puntualidad que Rodrigo había aprendido que era característica suya, con una chamarra que no era la del trabajo y sin la actitud del director de nada, simplemente él, que resultó ser exactamente la misma persona que en la oficina solo que sin el marco de la oficina alrededor. Caminaron entre los puestos con esa lentitud de quien tiene tiempo y lo usa bien y Rodrigo pensó que llevaba 4 meses trabajando junto a ese hombre y que cada vez que creía que ya lo conocía suficiente aparecía algo más, otra capa debajo de la anterior, y que esa sensación de que siempre había algo más era exactamente lo que hacía que todo esto tuviera sentido aunque no hubiera tenido ningún sentido 4 meses atrás cuando era un hombre heterosexual mandando currículums a 20 lugares. Distinto sin esperar que ninguno cambiara nada que no fuera su situación laboral. ¿Estás bien?, dijo Sebastián en algún punto de la mañana, sin que viniera de ningún hilo específico de la conversación, simplemente preguntando. Rodrigo pensó en eso con honestidad. Estoy en un mercado de diseño un sábado de noviembre con mi jefe del que aparentemente estoy enamorado y resulta que eso me parece completamente bien aunque hace 4 meses habría sido información que no sabría qué hacer con ella. Sebastián lo miró. Luego se rió, esa risa suya sin aviso que Rodrigo había escuchado pocas veces y que cada vez era mejor. Eso es una respuesta bastante completa. Siguieron caminando por el mercado con la mañana de noviembre encima y la ciudad alrededor y algo entre los dos que no tenía todavía toda su forma pero que tenía su peso propio y su dirección clara, que era todo lo que necesitaba tener por ahora mientras el resto se construía con el mismo cuidado con que se construyen las cosas que merecen construirse bien, despacio y con atención y sin saltarse ningún paso importante. En algún punto de la mañana, entre un puesto y otro, Sebastián puso su mano junto a la de Rodrigo mientras caminaban. Rodrigo la tomó.
Ninguno de los dos dijo nada porque no había nada que decir que no estuviera ya dicho o que no pudiera esperar al siguiente paso, que era el siguiente sábado y el siguiente y todos los que vinieran después de esos. Rodrigo pensó, caminando por ese mercado con la mano de Sebastián en la suya, que había mandado 22 currículums 2 meses antes buscando trabajo y que había encontrado trabajo y también algo que no estaba en ninguna descripción de puesto ni en ningún plan que hubiera hecho nunca, y que las mejores cosas raramente estaban en los planes, que llegaban de la manera que llegaban y que uno podía recibirlas o no y que él había elegido recibirla con toda la incertidumbre y toda la novedad y todo lo que todavía no sabía sobre sí mismo que esa elección implicaba.